the pastor, he's not going to be strong. ¿Ha sido fuerte las últimas 3 semanas? Has the last 3 weeks been strong? Levánteme la mano, ¿verdad que no? Raise your hand. Están aquí vivos. You're still here, you're Como alive. dice la pastora Daisy, sobrevivimos. As Pastor Daisy would say, we survived. Gloria a Dios. Glory to God. Para mí es una honra, ¿verdad? For me, it's an honor. De repente del Señor. This all of a sudden from the Algo que Lord. no fue planificado en mi mente ni en el corazón del pastor tampoco. Something that was not planned in my mind or the heart of the pastor, Pero estaba en el corazón de Dios. but was in the heart of the Lord. Porque Dios viene a buscar Because God comes to search, una iglesia pura y sin mancha. to look for a church Y pure and para without lograr eso stains. tenemos que cambiar nuestra mentalidad. And in order to make that possible, we need to change our mind. So, hoy terminamos una serie So today we finish a series y cambiamos nuestra mentalidad. and we change our mentality. Yo he cambiado mi mentalidad. I've changed my Yo no sé mentality. ustedes. I don't know about you. Destruyendo lo que me destruye. Destroying what destroys me. Vamos a leer rápidamente el verso clave de esta serie. Let's quickly read the key verse for this series. Ya ustedes se lo deben de saber de memoria, You ¿verdad que should sí? know it by heart now. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, For the weapons of our warfare are not carnal, sino poderosas en Dios but mighty in God, para la destrucción de fortalezas, for pulling down strongholds, derribando argumentos casting down arguments, y toda altivez que se levanta and every high thing that exalts contra el conocimiento de Dios, itself against the knowledge of the God, y llevando cautivo bringing every todo pensamiento a la obediencia de Cristo. thought into captivity to the obedience of Christ. Hoy cerramos una serie, Today we close a series, destruyendo lo que me destruye. destroying what destroys me. A lo largo de estas semanas Along these weeks, nos hemos concientizado we have been conscious de la importancia de destruir fortalezas mentales, of the importance of destroying mental strongholds. que es cuando nosotros decidimos creer una mentira. That is when we decide to believe a lie. También hemos visto la importancia We've also seen the importance de destruir los argumentos, of destroying the arguments que son las excusas that are the excuses para continuar creyendo la mentira. to continue believing the lie. Hemos desmantelado y hemos expuesto las mentiras del enemigo. We have dismantled and exposed the lies of the enemy. Los hemos expuesto We have exposed them ante la verdad de la palabra. in front of the truth of the word. Hoy tenemos la certeza Today we have the certainty de que somos hijos, that we are de children, que no somos huérfanos, that we're not orphans, de que tenemos un Padre celestial. that we have a heavenly Father. También estamos conscientes Well, we are also conscious de que corremos el riesgo that we are taking the risk de emanciparnos espiritualmente. of emancipating ourselves spiritually speaking. Según las llamadas que me han hecho, According to the calls that have been done to myself, hay un poco de trauma en el ambiente. there's a little bit of trauma in the environment. Pero eso es bueno, But that is a good thing porque tenemos ese riesgo ahí. because we have that risk and Cuando it's there. nuestro corazón decide voluntariamente When our heart willingly decides independizarse del Padre. to become independent from the Y Father. entonces perdemos los beneficios que tiene un hijo. And then we lose the benefits that a child has. Protección, Protection, provisión, provision, amor, love, cobija, o sea, abrazo, amor. refuge, embrace. Y esto ocurre, ¿verdad? And this happens Cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones por necesidad y no por dirección. when we begin to take decisions out of the necessity and not out of direction. Amén. Amen? Hemos discutido eso. We discussed that. Pero además nos percatamos la semana pasada But last week we also took notice que la idolatría comienza cuando la obediencia termina. that the idolatry begins when the obedience ends. Y que el yo, And that the lo I, que yo pienso, the self, what lo I que think, yo creo, what I lo que a believe, mí me da la gana, what I want to do, el yo the self es el ídolo más peligroso. is the most dangerous idol. Pero también tomamos una decisión el domingo pasado. But we also took a decision last Sunday. Nosotros decidimos divorciarnos We decided to de la divorce idolatría of the idolatry y dejar de cometer bigamia espiritual. and to stop being spiritual bigamy. Y nos comprometimos delante del cielo y de los hombres And we made a commitment before heaven and men a dejar los otros señores to leave all the other lords y de poner a Jesús de Nazaret and to put Jesus of en el trono Nazareth de nuestro corazón. in the throne of our hearts. Aleluya. Hallelujah. Espíritu Santo está Holy Spirit, fluyendo. He is flowing. Entonces tomamos la decisión
we took the decision de ponerlo a Él sobre todas las cosas, of putting him above de everything, darle el primado que Él se merece, to give him the primacy that he deserves, dejar de estar allá y acá, to stop being there and here, con una pierna en el mundo, con una pierna en la iglesia, with a leg in the world and Tomamos another la one at church. decisión We took the de decision dejar de ser to tibios stop being lukewarm y de ponerlo a Él and to put him como prioridad as a priority, para darle la gloria, to give him the la glory, honra to give him the y honor, todo el poder and to give him all the al power único Dios verdadero. to the one true God. Aleluya. Hallelujah. Hoy en Lucas capítulo 4 Today in Luke chapter 4, finalizamos la tercera tentación. we end the third temptation. La primera usted sabe, The first one you la know, segunda también, the second you also la know, tercera the third one. es un ataque directo a la soberanía de Dios. It is a direct attack to the sovereignty of God. Y vamos a leerla. And let's read it. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, Y le dijo, and said to him, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, échate de aquí abajo, throw yourself down from here. porque escrito está, For it is written, a sus ángeles mandará cerca de ti, he shall give his angels que te guarden, charge over you to keep you, y en las manos te sostendrá, and in their hands they shall bear you up, para que no tropieces con tu pie en piedra. lest you dash your foot against a stone. Respondiendo Jesús le dijo, And Jesus answered and said to him, dicho está, it has been said, no tentarás al Señor tu Dios. you shall not tempt the Lord your Y God. cuando el diablo hubo acabado toda tentación, Now when the devil had ended every temptation, se apartó de él he departed from him por un tiempo, until an opportune time. por un tiempo. For a while. Yo pensando mientras estaba el devocional, I was thinking as the devotional was going ¿por qué on, fueron 3 tentaciones y no fueron 4 y no fueron 5? why were they 3 temptations and not 4 or 5? Y no tengo una contestación, And I don't have an answer, pero but yo creo I believe que si Jesús fue tentado en estas 3 cosas, that if Jesus was tempted in these 3 things, es porque aquí no hay nadie que no haya sido tentado en una de estas cosas. it's because there's no one here that has not been tempted in any of Así these que usted no me things. venga a decir So you can't come to tell me que usted no ha sido tentado en estas that you cosas. haven't been tempted with this. Y yo decía, bueno, And I was saying to myself, well, maybe esa es la razón. a lo mejor that's the reason. Que sepamos That we know que estas tentaciones de que van a venir. that these temptations are going to come just Y que because they're going tenemos to que come. tener armas espirituales And that we need to have spiritual y la mente weapons centrada en Cristo and the mind center in para Christ poder vencer. so we can defeat it. Entonces vamos a hablar And we're going to speak today hoy bajo el subtema, under this subtopic, cuando el orgullo se disfraza de unción. when pride disguises itself as anointing. Cuando el orgullo When pride se disfraza de unción. disguises itself as anointing. No va a estar fuerte. It is not going to be strong. Vamos a hablar del orgullo. We're going to speak about pride. Solamente que el orgullo Only that pride, se disfraza it disguises de itself unción, as anointing de espiritualidad of y spirituality de otras cositas. and of another thing. Una vez más vemos aquí en lo que acabamos de leer One more time we see here in what we just que read Jesús venció la tentación. that Jesus conquered this temptation. Pero la pregunta que nos hemos hecho esta semana es, ¿la estamos venciendo nosotros? But the question that we've made ourselves throughout this week is, are we defeating it? A lo mejor nosotros en esa situación Maybe in that situation we decimos, may say, bueno, well, Satanás tiene razón. Satan is right. Él dijo la palabra de Dios y la palabra de Dios es la palabra de He Dios. said the word of God and the word of God is the word of God. So, yo podría pensar en tirarme del pináculo del templo So porque I could think about throwing myself off the pinnacle of the temple porque la palabra de Dios es real, verdadera. because the word of God is true, is Es real. espada de doble filo It is a double-edged sword. y se tiene que cumplir And it has to come porque to Dios no fulfillment miente. because God doesn't lie. El propósito de esta tentación discutimos hace 3 semanas atrás. The purpose of this temptation, and we discussed this 3 No weeks fue ago, que Satanás quería ver a Jesús tirándose de lo alto para un espectáculo. it was not that Satan wanted to see Jesus throwing himself from the high mountain for a spectacle. Satanás siempre tiene un plan detrás
Satan always has a plan behind de lo que parece bueno, of what looks de lo que good, parece espiritual, of what looks spiritual, de lo que parece que viene de Dios. of what looks like it comes from the Satanás Lord. quería que Jesús demostrara un orgullo espiritual Satan wanted Jesus to show a spiritual al pride, actuar en desobediencia, acting in disobedience, usando una promesa bíblica using a biblical promise como excusa as an excuse para la imprudencia y la insensatez. for stubbornness and foolishness. Hablábamos también que el tener fe en su palabra We also spoke that having faith in His no word significa que la voy a usar para lo que a mí me da la gana. doesn't mean that I'm going to use it to my convenience. Ay, ay, ay. Pues toda revelación, aun sea de la palabra o del cielo, Because every revelation, even if it's from the word or the heavens, no siempre necesita una acción inmediata. it doesn't always demand an immediate action. Algunas palabras necesitan esperar el tiempo de Dios. Some words need to wait the time of God. Deben de esperar en el secreto para poder manifestarse. They must wait in the secret so they can be manifested later. Pero muchos de nosotros, como tenemos una palabra, But many of us, because we have a word, ya sea profética o en la Biblia, let that be a prophetic word or one in the Bible, Satanás nos lleva al pináculo del templo Satan takes us to the pinnacle of the temple, y decimos, aquí voy. and we say, here I Tengo una go, I palabra, have a word, tengo una I have a promesa. promise. Pero es aquí donde el orgullo se disfraza de unción. But it is here where the pride disguises Es itself as aquí donde el anointing. orgullo se disfraza Is here where pride disguises de cumplimiento profético. of prophetic fulfillment. Pero la protección que Dios tiene sobre nosotros But the protection that God has over no es us una excusa para tirarnos del pináculo del is templo. not an excuse to throw ourselves off the Tenemos pinnacle of que the temple. recordar We must remind ourselves Que Dios cumple propósitos y no that caprichos. God fulfilled purposes, Y not que el stubbornness. verdadero cumplimiento de Dios en nuestra vida That the real fulfillment of God for our lives, no llega cuando yo salto del it pináculo, doesn't come when I jump off the pinnacle, sino cuando Dios me impulsa but when desde el God desierto. pushes me from the desert. Dios nunca te va a tirar del pináculo. God will never throw you from the Él pinnacle. sí te va a llevar al desierto. He will take you to the De desert. hecho, Jesús estaba en el desierto. In fact, Jesus was Y in the cuando Él desert. salió del desierto, And when he came out of the la Biblia desert, dice que Él salió en el poder del Espíritu the Bible Santo. says that he came out Y empowered by comenzó the su Holy Spirit. ministerio. And he began Y his comenzó su ministry. And asignación he began his de assignment morir por ti y por mí. of dying Y for al you and tercer I. día resucitar. And in the third day Y por to eso tú y resurrect. yo hoy And that's why you and I tenemos today salvación y have vida salvation eterna. and eternal Por life. eso tú y yo That's why hoy you and I tenemos today libertad completa. have complete freedom. Por eso tú y yo That's why hoy you and I no today somos esclavos del pecado. are not slave to Por sin. eso tú y yo That's hoy why you and I sabemos today, we que know lo que dice la palabra that what the Bible se va a says cumplir. will come to No fulfillment. cuando a mí me da la gana, Not whenever I want sino it, cuando sea el tiempo de Él. but when the time of the Lord Porque mi comes. Dios es soberano. Because my God is Y Él está sovereign. por encima de todas las And He is cosas. above all Por things. encima de todas las Above all cosas. things. Aleluya. Hallelujah. Oh, mi alma te adora, Señor. My soul worships you, Lord. Hemos discutido términos legales estas semanas. We've discussed some legal terms in the past weeks as well. El primero me cogió de sorpresa. The first one took me by El surprise. segundo también. The second one as well. Y el tercero también. And the third one also took me by El surprise. primero, The first en la one, primera tentación discutimos la emancipación espiritual. in the first temptation, we discussed spiritual emancipation. Y vimos el riesgo, ¿verdad? And we saw the risk, Porque right? estábamos trabajando con un espíritu de orfandad. Because we were working with the spirit of orphanhood. Pero que cuando reconocemos que somos hijos, But when we recognize that we're las children, cosas cambian. things change. También en la segunda tentación hablamos de acerca de bigamia espiritual. In the second temptation, we also spoke about spiritual bigamy. En lo natural, la bigamia es cuando usted se casa 2 veces. In the natural, bigamy is when you marry 2 Y times. entonces hablamos acerca del espíritu de idolatría And then we spoke about the spirit of idolatry versus la adoración. versus worship. Porque no podemos estar casados con 2 señores. Because we cannot be married to Lo 2 dejamos lords. claro la semana pasada. We left that clear last week. Good. Qué La bueno. tercera, The third one, la que vamos a discutir hoy. the one we're going to discuss today. El término legal para esta tentación The legal term for this temptation, es la usurpación espiritual. it is the usurpation, the spiritual usurpation. La usurpación espiritual Spiritual usurpation de la soberanía de Dios. of the sovereignty of the Lord. Y hoy vamos a trabajar And today we're going to work con el espíritu de orgullo with the spirit of pride versus el espíritu de humildad. versus the spirit of humbleness. ¿Qué es usurpación? What is usurpation? Usurpación es intentar ejercer el rol de Dios en nuestras vidas. It is to try to do the role of God in our lives by ourselves. Todavía no estamos en ese slide. We're not in that one yet. Usurpación. Usurpation Intentar
is to try ejercer el rol de Dios en nuestras vidas. to accomplish God's role in our lives. Cuando utilizamos la palabra de Dios When we use the word of a God nuestra to conveniencia, our convenience, cuando acomodamos su palabra, when we accommodate His word, entonces Dios then God deja de ser nuestro Señor. stops being our Porque Lord. tú estás tomando su lugar. Because you are taking His place. Usurpación espiritual. Spiritual usurpation. ¿No ha escuchado cuando la gente dice, oh, porque usaste un texto We haven't heard when people say, oh, because you used a text fuera de contexto out of context, para usarlo como pretexto to use it as a pretext a lo que a ti te da la gana? to whatever you wanted to do. Entonces ahora sí vamos a ir So now we're going to go a lo que es orgullo espiritual y humildad espiritual. to what spiritual Una pride definición sencilla. and humbleness is. A simple Como le definition. digo, cogí de aquí, cogí de allá. And like I always said, I took from here and there. El orgullo espiritual es la actitud del corazón Spiritual pride is the attitude of the heart de creer que mi condición y mi conocimiento to believe that my condition and knowledge me colocan por encima de todos, places me above all, exaltándose a sí mismo, exalting itself, usurpando la autoridad y la soberanía Usurp- que solo le corresponde a Dios. usurping the authority and sovereignty that belongs only to God. ¿Estamos claros? Are we clear? Orgullo, Pride. tomar el lugar de Dios To take the place of God porque usted lo hace mejor. because you do it better. La humildad espiritual, Spiritual humbleness. reconocer profundamente Deeply recognizing quién es Dios who God y quién is soy yo. and who I am. Someter nuestra voluntad Submitting my will a la autoridad de Dios, to God's authority aceptando su verdad por encima de nuestro criterio. by accepting His truth above our criteria. Es vivir conscientes It is to live de que aware todo lo que tengo, that everything I de que have, todo lo que soy, that everything that I am, es porque proviene de Él. comes from Him. Entonces el orgullo espiritual Then spiritual pride es cuando nosotros queremos ser Dios. is when we want to be God. Y la humildad And the humbleness es cuando nos rendimos delante de Dios. is when we surrender before Him. Y yo quise buscar una historia And I wanted to look for a story para poder explicar un poquito mejor to be las able to explain this consecuencias, lo a que little better. significa. Consequences, what it means cuando el orgullo se disfraza de unción. when the pride disguises itself as anointing. Verdaderamente este tema me voló la cabeza Truly, this topic blew my mind porque el Señor me decía because the Lord was telling me que las iglesias se están convirtiendo that the churches are becoming en una fiesta de disfraces. in a custom party. Y yo decía, Señor, And I said, Lord, hay mucha gente que me decía, yo no sabía que había firmado un contrato de emancipación, yo no sabía que le había dicho al Señor, no te preocupes por mí. there's many people that came up to me and said, I didn't know I had signed an emancipation contract and told the Lord, I don't want you to worry about me. Good job. Thank you. También hay gente que me ha dicho, yo no sabía que yo era un idólatra. There's also people that have told me I didn't know I was an idolater. Yo no sabía que desobedecer lo que dice la palabra me constituye un idólatra. I didn't know that disobeying what's in the word makes me an idolater. Entonces yo le decía, Señor, es posible que la iglesia no sepa lo que es orgullo. Then I said, Lord, it is possible that the church doesn't know what pride is. Pensamos que orgullo es una persona así, que se viste así bien fancy, We think that pride is someone que that siempre está dresses bien maquillada. very bien. fancy, that's always with good makeup on. Eso no es orgullo. That is not pride. Pero vamos a ir a la palabra ya But mismo. let's go to the word of God right now. Vamos a leer la historia del rey Usías. We're going to read the story of King Uzziah. Y lo dividí en 3 puntos. And I divided it in 3 points. El primer punto es The first one is el orgullo pride que usa el lenguaje de Dios. using the language of Y God. vamos a ir a Segunda de Crónicas 26:16a. And let's go to 2 Chronicles 26:16a. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. And I'm reading New Living Translation. Dice, pero cuando llegó a ser poderoso, But when he had become powerful, Usías también se volvió orgulloso, Uzziah also became proud, lo cual resultó en su ruina. which led to his downfall. Aquí vemos a un rey Here we see a que fue king escogido por Dios, that was chosen by God. fue escogido, fue ungido, He was chosen, he was era anointed, respaldado por Dios, era exitoso. he had God's backup, he was very successful. Pero dice la palabra que se volvió orgulloso. But the word says that he became prideful. ¿Cuándo? When? Cuando se hizo
poderoso. when he became powerful. Entonces dice la palabra que él quiso hacer The word says that he wanted to do algo que no le correspondía, something that wasn't for him to do, aunque aparentaba ser algo bueno. even though it looked like something good. Él quiso entrar al lugar santo a quemar incienso. He wanted to go into the holy place to burn incense. Y esto por ley de Dios And this, by God's law, era algo reservado exclusivamente para los sacerdotes. was something reserved exclusively for the priests. Usías tenía un llamado verdadero, Uzziah had a true calling, pero quiso operar en un área que no le correspondía. but he wanted to operate in an area that wasn't his to do. Una tarea sacerdotal, A work that was a priestful, porque como él era el rey, because it was the él dijo, king. bueno, yo tengo el poder real. He said, I have the royal Y él power. pensó que también tenía la autoridad espiritual And total. and he also thought he had the spiritual authority completely. Usías Uzziah, usurpó he usurped el lugar de los sacerdotes the place of the priests en un acto de orgullo in an act of y pride de altivez. and exalting Y fue un himself. desprecio And it was a a la ley disgust to the law y al orden. and to the order. Pero vamos a ver qué pasó. But let's see what happened. En segunda de Crónicas 26, 16b. In 2 Chronicles 26:16b, Dice, pecó contra el Señor su Dios he sinned against the Lord his God cuando entró al santuario del templo del Señor by entering the sanctuary of the Lord's temple, y personalmente and personally quemó incienso he burned sobre el incense altar on the altar, de incienso. at the incense altar. Entonces, como que esto no me cuadra. There's something here that doesn't square away. Él era rey, era exitoso, He was the king, he was era un ungido, successful, Dios lo escogió, he was anointed, God chose him. pero dice que su corazón se llenó de orgullo But he says his heart filled with pride cuando se hizo poderoso. when he became powerful. Y entonces habla la palabra que cuando él hizo algo por encima de una autoridad, And then the word speaks that when he did something above a fue spiritual cuando el orgullo authority se manifestó. is when pride manifested itself. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? So what is this telling us? Que orgullo, It's telling us that pride, cuando hacemos algo que aunque parezca algo espiritual, una tarea divina, when we do something that might seem spiritual, a divine assignment, y es lo que está diciendo la palabra, and what the word of God is saying es cuando nosotros hacemos cosas is when we do things que no nos corresponden. that are not ours to Cuando do. brincamos por encima de la autoridad. When we jump over the authority. Ahí dice que estás pecando. It says there that you are sinning. Y brincar autoridad no estoy hablando solamente en la iglesia, And to jump on authority is not only in the al church, pastor, to the pastor, a los líderes. to the leaders. Estoy hablando de los jefes en el trabajo. I'm speaking of your Estoy boss at hablando de las work. maestras en la escuela. I'm speaking of your Estoy teachers hablando at hasta school. de los padres en la casa. I'm even speaking about your parents at home. Porque la pasión por el servicio Because the passion for service nunca debe de anular la estructura y el orden que ya Dios estableció. should never annul the structure and the order that God has already established. El propósito detrás de la acción de Usías The purpose behind the action of Uzziah, fue la manifestación de orgullo y de it autosuficiencia. was the manifestation of pride and self-sufficientness. Entonces orgullo Then pride no es estar así como que bien fancy. is not just to look very elegante. Es cuando a usted no le gusta someterse a la autoridad. It's when you don't like submitting to Ay, como authority. que las cosas cambian, When we get there, things change. como que esto no era lo que yo pensaba que era orgullo. This is not what I thought pride O sea, was. usted no someterse a su esposo, digo, si su esposo está sometido a la cabeza. The fact that you don't submit to the Lord and to your husband, and that is if your husband is submitted to the head, which is the Lord, Usted está tomando el rol de Dios. you are taking God's role. Si usted brinca you por la autoridad del pastor, Jump over the authority de of the algún pastor, líder, of a leader, porque usted piensa mejor, because you think porque better, usted lo haría mejor, because you can do it better, usted está haciéndose pasar por Dios. you are trying to act like God. Podemos decir entonces que el orgullo usa We can say then that pride uses el lenguaje de Dios the language of God, no solamente cuando intentamos brincar la autoridad not only when we try to jump ahead of y authority hacer algo que no me and to corresponde, do something that is not mine to do, sino cuando intentamos ocultar la verdad,
las verdaderas razones de nuestras actitudes. But we also, when we try to hide the true reasons behind our actions. A lo mejor usted me puede ayudar a darme algún ejemplo, Maybe you can help me, give me an example. pero ¿cuántos no han escuchado? But how many of you have not heard? Yo estoy orando por confirmación. I'm praying for confirmation. Pero tú te estás orando por confirmación y eso está bien. But are you praying for confirmation? Pero And that estamos is hablando okay. de personas llenas de orgullo. But we're talking about people that are full of pride. Una persona llena de orgullo dice, no, yo estoy orando por confirmación. A person that's full of pride can Pero say, la I'm praying for realidad es que confirmation. no quieres hacer lo que Dios te mandó a hacer. But the reality is that you don't want to do what Y te God has pones told bien you to do. espiritual. And then you're very Y dices, no, spiritual. es que yo estoy orando And you say, I am para que praying Dios me for confirme. God to Yo confirm. no me muevo de aquí si Dios no va I don't contigo. move here if God is not with me. Mentira. That's a lie. Mentira. That is a No lie. quieres someterte a la You don't want to palabra. submit to the Y word. usas un lenguaje de Dios. And you use the Y language of comienzas a God. disfrazarte And you begin de disguising yourself unción, of de anointing, ungida, of de anointing, ungido. of anointed. Hay otros que dicen, no, es que la verdad hay que decirla. There's some others that said, oh, the truth have to be Yo said. no estoy bochinchando, pero es que es la verdad. I am not gossiping, but it is the truth. Mentira también. That's another lie. Una persona cuando te llenas de orgullo When you're full of y pride comienzas a decir y que la verdad, and you start saying and the truth, el propósito es criticar, the purpose is to criticize, juzgar. to judge. O otros dicen, ay, yo siento que Or este no some es el other momento. ones say, I don't ¿Que think this sientes is the qué? moment. But you feel what? ¿Qué sientes You qué? feel what? No, yo siento de parte de Dios, I feel from the aleluya, Lord, hallelujah, que tú tienes que hacer esto ahora. that you need to do this now. Déjame decirle una cosa. Let me tell you something. La Biblia le dice, ay de aquel que diga que yo dije cuando yo no dije. The Bible says, be careful if you Déjese said de I estar said usando when el I did lenguaje not del say. cielo Stop using the para heaven's justificar language to tu justify mediocridad espiritual. your spiritual mediocrity. Entonces, Then, lo hago porque Dios me dijo que lo hiciera. I do it because God told me to do it. Yo siento que es ahora. I feel I need to do this Santo now. Dios que se cayó. Holy God, what fell? Algo está pasando aquí. Pride fell. Ay, prom, no fui yo, ni fue Andrea tampoco. Miren esa carita. ¿Cómo ustedes pueden creer? It was not Andrea, it wasn't me. Esto está fuerte. This is strong. Pero ¿cuántas veces hablamos así? But how many times do we speak this way? ¿Usted está seguro que Dios le habló? Are you sure that God spoke to you? ¿Usted ha muerto a su voluntad a tal extremo que usted puede sentir y discernir la voz de Dios? Have you died to your own will to a point that you can serve and hear the word of the will of Posible. God? Ese es el propósito, que todos lo hagamos. That is the purpose for all of us to do Pero that. tenga cuidado But you must be careful. que el orgullo no esté tocando a la puerta. Let not be pride Bueno, knocking yo creo at que your ya el door. orgullo tiene que estar adentro tomando café. I think pride is inside and drinking Esa es la coffee. verdad. That is the truth. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Then why do these things happen? ¿Por qué le pasan a los cristianos estas cosas? Why do these things happen to Christians? ¿Por qué nos gusta disfrazar el orgullo de unción, Why do we like to disguise de pride as espiritualidad? anointing of ¿Cuáles son las spirituality? consecuencias? ¿Qué pasa? What are the consequences? What Bueno, el happens? segundo punto. That's the second point. Consecuencias Consequences cuando el don supera el carácter. when the gift surpasses the character. Yo me puse a pensar, And I began to think carácter. character. Y me puse a pensar también en los frutos. And I started thinking about fruits as Y aunque well. están relacionados, no es lo mismo. That even though they're related, they're not Le the same. explico. And I'm going to explain. El fruto del Espíritu forma parte de tu carácter. The fruit of the Spirit is part of your character. Y yo me gustan los ejemplos porque a veces yo me quedo loading, tú sabes. And I like examples because in my case, I sometimes say loading. La paciencia, por ejemplo, que eso está así bien mucha en la casa de Patience, for Dios. example, which is like many in the house of the La Lord. paciencia Patience, es un fruto, it's a fruit. pero mi reacción But my es reaction el carácter. is the character. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces, tu carácter decide Your character decides qué vas a hacer con el fruto del Espíritu que Dios te entregó. what are you going to do with the fruit of the Spirit that the Lord gave you. Así que las consecuencias So the consequences de cuando permitimos que el don supere nuestro carácter when we allow that the gift surpasses our character son las siguientes. are the following. Segunda de Corintios 26:19. Second Crónicas 26:19. 26:19. Dice, entonces Usía teniendo en la mano un incensario, Then Uzziah,
having in his hand to burn incense, para ofrecer incienso, to offer it, se llenó de ira. became furious. Espérate, pero este no era el rey. Wait, wasn't this the king? Este no era el rey escogido por Dios y ungido. Wasn't this the king chosen and anointed by God? Se llenó de ira. He became furious. Pero ¿por qué fue que se llenó de ira? But why did he become furious? Bueno, Usías, a pesar de que era quien era, Well, despite being who he was, rechazó la corrección y se enfureció. he rejected correction and got furious. Porque fue el sumo sacerdote Azarías Because the high priest Azariah y lo confrontó confronted y him le llamó la atención, and called his attention. pues quiso hacer algo que no le correspondía. Ese no era el orden de Dios. Because he wanted to do something that was not for him to do. That was not the order of Entonces, God. el rey se molesta. Then the king got upset. Dice que se llenó de ira. And it says he Otras was versiones filled with anger. dicen que se enfureció. Another version said he became furious. Entonces, cuando el don supera el carácter, So when the gift surpasses the character, el orgullo está disfrazadito. the pride is disguised. Significa que una persona puede tener habilidades espirituales, It means that a person can have spiritual skills, talentos, they have talents, sabe hablar bien, they know how to speak very tiene well, gracia ministerial, they have ministerial grace, pero su vida interior but their internal life y su madurez and their maturity no está a nivel de lo que Dios le ha entregado. is not to the level of that what the Lord has given Entonces to hay him. un peligro. So there's a El danger. peligro de la buena intención cuando nadie te ha llamado. The danger of the good intention when no one has called you Y for esto it. no es solamente a nivel natural, And this is not just in the natural level, es a nivel espiritual. this is to a spiritual level as Si Dios well. te llamó a algo, If God called you to cumple something, lo que Dios te mandó a hacer. fulfill what God sent you to do. No pretenda llegar al río, ¿verdad? Don't pretend to go to the river Y brincar la verja. and to jump the fence. Entonces, Then, el peligro de la buena intención. the danger of the good Ay, intention. no, pero es que eso es bueno. Lo que yo voy a hacer es quemar incienso nada más. That is good. I'm going to burn incense. That is good. Él no estaba matando a He nadie. wasn't killing anybody. Él no estaba robando un banco. He wasn't stealing a bank. Él estaba haciendo algo que los sacerdotes hacían. He was doing something that the priests did all the time. Pero el orgullo But the pride fue la causa was the cause de que él no se supiera someter of him not being able a to un orden submit establecido por Dios. to an order that had been established by So, cuando God. usted ve una persona que no se somete al orden, So when you see a person that cannot submit que to no se order, somete a la autoridad that cannot submit to y que se authority, molesta y se llena de ira, and they get upset and filled with ponle el anger, sello que el orgullo está ahí you can stamp cocinándose. it. Pride is there and it's being cooked. Ponle el sello. You can stamp it. En otras palabras, In other words, el don puede abrirte puertas que el carácter te las cierra. the gift can open doors for you that your character is going to close. Tú puedes ser de los más good looking. You can be of the más apuestos. Mira, ahí Derek se hizo así, mira. Derek pounded himself. Ay, santo. Él es guapo, míralo. Cómo se pone rojo, mira. He's all red. Entonces, el don te puede abrir muchas puertas, The gift can open many doors, pero tu carácter te las puede cerrar. but your character is going to close them all. Usías era el rey. Uzziah was the king. Hizo lo que no le correspondía He did what was not for him to y no do, tuvo dominio propio de su carácter. and he had not self-control over his character. Se molestó. He got upset. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy disfrazada de unción? How do I know that I have a disguise of anointing? ¿Cómo yo sé que estoy disfrazando mi orgullo de espiritualidad? How do I know that I'm disguising my pride with spirituality? Bueno, más o menos Spirituality. una persona que tiene algún talento A person that has a talent, o simplemente una persona que viene a la iglesia, or simply a person that comes to church pero que no tiene disciplina, but doesn't have discipline. toca, canta, danza, predica, They play, lidera, they sing, they dance, they preach, they lead, pero llega tarde, no respeta horarios. but they're late, they don't respect Eres schedules. todo amor aquí en la iglesia You are all love here y in church, tratas mal a tu familia en tu casa. and you treat bad your family at home. Otra vez siento así como el pellejo de la persona saliendo. ahí. Again, I feel that I'm skinning your skin off. Personas que son doble cara, People that are two-faced. que no tienen dominio propio. They don't have self-control. Y no podemos confundir talento And we cannot o una confuse gracia talents or grace con madurez. with maturity. Tenemos que estar pendientes no de lo que las personas hacen, We must be paying attention not to what people do, sino de lo que las personas son. but what people are. Entonces, Then,
Vamos a dar unos ejemplos. Let's give some examples. Volvemos a lo mismo para que no nos quedemos así loading. Let's go again so we don't remain. ¿Cuáles son las consecuencias cuando el Loading. don supera el carácter? What are the consequences when the gift surpasses the Bueno, vamos a character? ver, por ejemplo, un intercesor. Let's look at an intercessor. Una persona que es buena orando, A person that's good praying, que tiene sensibilidad espiritual, that have spiritual sensibility, pero es un murmurador y un chismoso. but they're a gossiper. Y le encanta orar por todo el mundo, pero es para estar enterado de todo lo que pasa. They like to murmur and they like to pray for everybody, but it's just to find out everything that's going on. Entonces discierne los espíritus, Then you discern spirits, pero no puedes discernir tu propia lengua. but you cannot discern your own tongue. El don está, The gift is, pero el carácter no ha sido trabajado. but the character has not been worked on. Así que ten cuidado So be careful que cuando estés hablando de tu hermano, that when you're speaking about your no entres brethren, en murmuración. will you not enter in Porque murmuration? póngale el sello otra vez. Because you can stamp it El again. que murmura, The one who murmurs, el orgullo ya entró. the pride, it's already inside. Y entró así. And it came zigzagging. El que entienda, entienda. The one who can understand Vamos a can ver qué dice la understand. palabra. Let's look and see what the word of God Éxodo says. 16:8. Exodus 16:8. Dijo también Moisés: Also Moses said, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. this shall be seen when the Lord gives you meat to eat in the evening and in the morning bread to full. Jehová ha oído vuestras murmuraciones For the Lord hears your complaints, con que habéis murmurado contra él. which you make against him. Porque nosotros, ¿qué somos? And what are we? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, Your complaints are not against us, sino contra Jehová. but against the Lord. Escuche bien. Listen well. Cuando murmuramos acerca del hermano, When we murmur about a el brethren, hermano también es parte del cuerpo de Cristo. that person is also a part of the body Yo of lo Christ. pensaría 2 o 3 veces más. I would think 2 or 3 Porque times cuando more, hablamos del hermano, because when we speak of someone else, estamos yendo en contra de Jehová. we are going against the Estamos Lord. hablando de Jehová que hizo los cielos y la We tierra. are speaking of the God who made the Y heavens and cómo the earth. tú que eres una creación And how are you that are a te vas a creation poner are going to a put hablar de tu yourself creador. to speak about your creator? So, intercesores, So intercessors, no se disfracen. do not disguise yourself. Los necesitamos. We need you. La iglesia lo necesita. The church needs you. Pero tiene que aprender But you must learn a discernir to discern tu lengua. your tongue. Porque yo dije una vez Because I said one que el time problema de Eva that the problem with Eve fue que mantuvo una larga conversación con quien no debía. was that she kept a long conversation with someone she should have not. Corte las conversaciones que no edifican. Learn to cut short Todavía the estuviéramos en el conversation that does jardín. not edify. We'll Todavía still be in the estuviéramos en garden. el jardín. We still be in the garden. Así que aprenda a callarse la boca. So learn to keep your mouth shut. Vamos a otro ejemplo. Let's go to another example. Personas que dicen que son cristianas. People that say they're Christians. Yo nací en el I evangelio. was born in the gospel. Yo tengo 2 guayos aquí. I have 2 calluses Yo on me my knees. arrodillo en el altar. I kneel down on the altar. Pero el que me la hace, que lo perdone Dios. But the one who does something to me, oh, let the Lord forgive him. Tú me estás queriendo hacer un chistecito ahí con la batería, Are you ¿verdad? trying to make me a joke over there? El pastor quiere darme un background. Pastor wants to give me un No background. queremos darle descanso a Jesús Manuel. We want to give A Jesús my, Manuel a a break. my second Jesus favorite. A mi segundo Jesús favorito. Y aquí Andrea ayudándome también. And here Andrea helping Un me. aplauso para estos dos A clap offering for these que two. están cerrando esta serie conmigo. They're closing this series with me. Vamos a otro ejemplo. Let's go to another example. Personas que no saben perdonar. People that don't know how Que to lo forgive. perdone Dios. Let God forgive them. Personas que tienen revelación, People that have revelation. conocen la palabra, They know the word. pero no tienen la humildad y la mansedumbre como para perdonar a alguien que te hirió el corazón. But they don't have the humility to be able to forgive someone that hurt your heart. Pero son personas que corrigen. These are people that correct other people. Son personas que corrigen mucho, These people correct a lot. pero no pueden corregirse a sí mismos. But they cannot correct themselves. Entonces, Then, yo te pregunto, I'm going to ask you, ¿y para qué viene para la iglesia? why do you come to church? ¿Qué dice Marcos 11:25? What does Mark Y 11:25 and 26 says? Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, And whenever you start praying, if you have anything against anyone, forgive him. para That
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. that your Father in heaven may also forgive your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis, But if you do not forgive, tampoco vuestro Padre neither will your que Father está en los cielos in heaven os perdonará forgive vuestras ofensas. your trespasses. Cuando no perdonamos, When we don't nos forgive, sentimos we que feel somos, that we que estamos are, por encima de Dios. that we're above God. Porque si Dios vino a morir Because if God came to die, para venir a perdonar una humanidad que se había perdido, to come to forgive a humanity that was si Jesús lost, vino a morir, if Jesus a came to entregar die, su vida, to give his life, a salvar lo que estaba to perdido, save that which was ¿quién lost, eres tú para no perdonar a tu hermano? who are you to not forgive your Ay, es brother? porque me creo Dios, ¿será? Oh, because I believe I'm God, it must be. Pero si no perdonamos a nuestro hermano, But if we do not forgive our brother, ¿qué dice ahí? what does it say there? Tus pecados no serán perdonados. Your sins will not be forgiven either. No, yo confesé a Jesús como mi Salvador. But I confess Jesus as my Savior. Yo me cubrí con la sangre de Cristo. I cover myself with the blood of the Lamb. Si no perdonas, If you do not no forgive, serás perdonado. you will not be Y si no forgiven. perdonas, And if you y don't hay algo en forgive, tu corazón que todavía te molesta, and there's something in your heart that el still bothers orgullo, you, the el pride, orgullo the pride, está ahí, it's there. está ahí. It's there. Otro ejemplo. Another No example. quise dar más ejemplos, porque yo dije, no voy a I wanted to sacar el take more látigo examples, tanto, no voy a but I sacar was el like, no, látigo. no, let me put my whip away. Yo creo que aquí están, no sé, usted dígame. I believe here, I don't know, you Cuan- tell me. Cuando te molesta que te corrijan. When you get upset when you're being corrected, Cuando te piden que te hagas algo que te incomoda. when they ask you to do something you don't Que hagas like, algo que sea diferente do a lo que something tenías pensado. that's different to what you had thought about. Cuidado, Be careful. cuidado, Be careful. molestarte Getting y upset quedarte molesto. and to remain upset. La Biblia dice, The Bible says airaos, somos humanos, we are human. pero we no fail. pequéis. But do not sin. Airaos, You may get angry, pero no pequéis. but do not Hay sin. gente que se molesta. There's people that get No upset. sé si fue Adriana que me dijo que escuchó I don't know if Adriana was the one that told me. She un heard estudio de la mente, ¿verdad? a study O of the ella, mind. una de las Well, dos. I told her Que cuando alguien te hace algo that when someone does something to y te you molestas, and you get upset, esa molestia, that bothered, biológicamente en el cuerpo, biologically speaking, dura 90 segundos. last 90 seconds. Lo que sobrepasa esos 90 segundos What surpasses those es 90 porque a ti te seconds gusta meter el dedo en is la because you llaga. like to put that finger in Y the sigues wound. pensando en lo que debí decirle. And you remain thinking of what I should Seguí have said. pensando en lo que debí And I contestarle. continue thinking Y about what should have comenzamos a answered. generar nosotros mismos And we esa begin ira to generate y that esa anger, molestia. that Y bother. abrimos una puerta And al we open a door orgullo. to Le abrimos pride. una puerta a Satanás. We open a door to Satan. Y nos quedamos a veces meses And molestos. sometimes we remain months La Biblia upset. dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. The Bible said, do not let the sun go down Y on lo your he dicho anger. aquí antes. And I've said this A here veces yo estoy before. molesta. Sometimes I'm Y digo, upset. Señor, va a amanecer y todavía estoy molesta. And I say, Lord, Ay, is the Señor, dance coming? And I'm Señor, still por upset. favor. Lord, please. Hubo un momento dado que yo le digo delante de Dios. There le was a dije, given moment that I tell you before the Manny, Lord. estoy tan molesta. I said, Manny, I am so upset. Pero no puedo dejar que el sol salga. But I cannot let the sun come up. I can't. No puedo. Porque si usted permite que el sol salga, Because if you allow the sun to come up, es como si usted abriera una puerta it's like if you're open a door de unas garras of del some infierno fiery claws from que hell vienen a atrapar that come to get you, tu corazón your y heart, tu mente. and your mind. Y cuando a mí me pasa eso, yo digo, mira, no me hable, me voy a meter para el cuarto And when y that hasta happens to que, me, hasta que esto no se me vaya de encima. I said, do not speak to me. I'm Yo going to no go in my salgo room. de aquí. And until this leaves me, I don't come out of here. ¿Cuántos lo hacen? How many of you do that? Yo no voy a decir nada. Bueno, hay otras personas que encima de que son así tan espirituales, usted sabe. There's other people that are so spiritual, Son you los que know. tienen corbatita. They're the ones that have the tie. Que a veces hasta dicen, ok, me la hizo. That sometimes they might even say, okay, Yo he lo did, one, cojo bajando. he did one to me. I catch him when he's coming Yo lo down. cojo bajando. I catch him when he comes down. Y entonces planifican venganzas silenciosas. And then they plan a silence vengeance. Y te lo disfrutas. And you enjoy it. Y dices, yo lo sabía. You Qué say, bueno I knew que le it. pase. It is so Para que good that sepa this que is se happening metió to con un him. hijo de Dios. So he knows he messed with an Perdóname, anointed pero un one hijo of de God. Dios ni habla ni piensa de esa manera. Forgive me, but a child of God does not speak
Or- Estás más allá que or acá. thinks that way. You're more over there than over here. Ay, santo Dios. Ay, 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 holy Lord. Dice aquí Santiago 1, 19, 20. James 1, 19 and 20 says, Por esto, so then, mis amados hermanos, my beloved brethren, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, let every man be swift to hear, slow to speak, tardo para airarse, slow to wrath. porque la ira del hombre no For- obra la justicia de Dios. For the wrath of men does not produce the righteousness Y of yo God. decía, ¿y qué es eso? And I said, and what ¿Y is qué es eso this? de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? What is this that the wrath of men does not produce Bueno, the righteousness of God? La ira humana Human wrath, no es compatible con la justicia divina. it is not compatible with the justice of the Lord. Así que deje de estar pensando en lo mismo, So stop thinking about the same thing. molestándose y molestándose. Getting upset and getting upset, getting Porque worked aunque up. tu ira no detiene al Dios de los cielos, porque eres soberano, Because even though your anger does not stop the God of heaven because he's sovereign, sí puede bloquear que su justicia se manifieste a través de ti. it could block his justice to be manifested through you. Porque se supone que estamos aquí para representar a Cristo. Because we're supposed to be here to represent Christ. Pero a veces But sometimes hay personas there's people que Satanás los llama para que le dé training a los demonios. that Satan calls them to give him training to the demons. La ira Anger es un filtro que distorsiona is a filter that distorts la obra de Dios en nuestra vida. the work of God in our lives. La ira, The anger, el coraje, being upset. para Stop. la obra de Dios, Stops the work of la God. manifestación, God's la manifestation. gloria, The glory. el cumplimiento The fulfillment de Dios en nuestra vida. of God in our lives. Entonces no sabemos qué pasa en nuestra vida espiritual. And all of a sudden, we don't know what's going on in our spiritual life. Vamos a inspeccionarnos. Let's retrospect and inspect Iglesia, tenemos ourselves. diferentes dones. Church, we have different Los gifts. necesitamos todos, We amén. need them all, amen. Yo personalmente los quiero todos. I personally want all La of them. iglesia lo necesita. The church needs you. Los dones son para la edificación del pueblo. The gifts are for the edification of the people. Y esto crea influencia. And this creates influence. Usted logra crear influencia en la gente cuando tiene el don de Dios. You are able to be influenced Pero in the sin people when you have the carácter, gift of God. But Sin without carácter, character, esa influencia se convierte en orgullo. that influence becomes pride. Pues la gente con don, Because people with a gift, pero sin carácter, but without character, termina destruyendo e hiriendo a otros. end up destroying and hurting ¿Por qué hay others. tanta gente herida en la iglesia? Why do you think there's so many people that are hurt in church? Esto es lo que está pasando. This is what's going on. ¿Por qué hay tanta gente que sale lastimada? Why are there so many people that are wounded? Esto es lo que está pasando. This is what's going on. Y no debería, And it shouldn't be. porque estamos llamados a ser seres de reconciliación. Because we are called to be beings of Dios nunca te reconciliation. va a llevar a donde tu carácter God is never going to take you to where your character va a destruirte a ti is going to destroy you y a los que están a tu alrededor. and the ones that are around you. Pero si caes en la tentación, But if you fall in the temptation que Satanás quiso tentar a Jesús, that Satan wanted to use to tempt y Jesus, estás en el pináculo del templo and you're in the y pinnacle of the dices, no, es que temple, Dios me dijo, and you said, oh, but God es que said, Dios me dijo, is that God yo said, tengo una palabra. I have a word. Te tengo noticias otra vez. I have news for you once again. I got news for you, Te baby. tengo noticias, bebé. I got news for you. I got news. Te tengo noticias. Si usted está en el pináculo If you're in the y pinnacle usted decide brincar, and you decide to jump, Dios no protege al orgulloso. God does not protect the prideful. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. The Bible says that God looks from Brinque. afar at the one that's filled with haughtiness. Brinque. You can jump. En un vacío y una muerte segura te espera. You can jump and a complete and secure death Como will await you. mencionamos, Dios cumple propósitos y no caprichos As que we te da a ti la mentioned, gana. God fulfill purposes, not stubbornness. ¿Me quieren, verdad? You love me, right? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de Usías? What are the consequences of Uzziah? Porque este hombre era tremendo, era exitoso y ungido de Dios. Because this was a tremendous man. He was successful. He was anointed by God. Pero su don, But his sus gift, habilidades his talents fueron más fuertes que su carácter. were stronger than his character. Y fue a causa del orgullo.
And it was because of pride. Y vamos a leer de Segunda de Crónicas 26 del 19 al 21. And we're going to read 2 Chronicles 26. Dice, y en su ira contra los sacerdotes, And it says, and while he was angry with the priest, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, leprosy broke out in his forehead before the priest in the house of the Lord, junto al altar del incienso. besides the incense altar. Y le miró el sumo sacerdote Azarías And Azariah, the chief priest, y todos los sacerdotes. and all the priests looked at him. Y he aquí la lepra estaba en su frente. And there on his forehead Y he le was hicieron leprous. salir apresuradamente de aquel lugar. So they thrust him out of that place. Y él también se dio prisa a salir, Indeed, he also hurried to get porque out Jehová lo había herido. because the Lord had struck him. Así el rey Usías King Uzziah fue leproso hasta el día de su muerte. remained a leper until the Y day of his habitó death. leproso en una casa apartada, He lived in a separate house, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. excluded from the temple of the Lord. Y Jotán, su hijo, His son Jotham tuvo a cargo Was- de la casa real, was put in charge of the palace gobernando al pueblo de la tierra. and governed the people of the land. De esto nada más se puede sacar una predicación completa. From this verse, we can take out a whole preaching. Pero aquí la idea que usted vea es que hubo consecuencias. But the idea that I want you to see here is that there was Cuando nos consequences. disfrazamos de orgullo y de espiritualidad, When we disguise with pride and cuando spirituality, queremos sobrepasar la autoridad de Dios y la autoridad de los otros, when we think we can surpass the authority of God and others, el orgullo trae the consecuencias. pride bring Fue consequences. expulsado, He was expelled. le dio lepra en la frente He had leprosy in his forehead, y otro tomó su lugar. and another one took his Y yo me place. pregunté, ¿y por qué lepra en la frente y no en todo el cuerpo? And I asked myself, why leprosy in the forehead and not in the whole body? Yo encontré que la lepra en la frente I found that leprosy in the forehead, fue un símbolo, it was a signal, una señal it was a symbol del pensamiento de orgullo que se había desatado. of the thought of pride that had unleashed in him. ¿Cuántos tendremos lepra en la frente? How many of us may have leprosy in our forehead? Usías quiso saltar del pináculo. Uzziah wanted to jump off the pinnacle. De hecho, brincó Actually, he jumped a un nivel que no le correspondía. to a level that was not his to La take. lepra fue evidencia externa de su orgullo interno. Leprosy was the external evidence of his internal pride. So, déjame decirte que lo que sale por tu boca, So let me tell you that what comes out of your las mouth, cosas que tú haces the things that you con do una intención detrás en tu corazón, with an intent behind in your heart, es la evidencia externa is the external evidence de tu orgullo interno. of your internal pride. En el versículo 18, que no está allá atrás, Verse 18, that is not back there, dice, el Señor Dios it says, the Lord God no te honrará por eso. will not honor you because Vamos a of this. perder la honra de nuestro Dios. We're going to lose the honor of our God. El disfrazarnos de orgullo The fact that we disguise y de ourselves with pride espiritualidad and spirituality nos hace perder la honra de Dios. makes us lose the honor of O God. sea, Therefore, cuando no nos sometemos, when we don't submit, cuando no somos humildes, when we're not humble, perdemos we lose la honra the honor de Dios. of God. Me vino a la mente To my mind came versículo. the verse, que no recuerdo dónde está, creo que es Apocalipsis. I don't remember what it is, but it's in Dice, maybe no in dejes que Revelation. nadie robe tu corona. It says, let no one steal your crown. Aquí Here, el carácter de este rey the character of this king le robó el ser rey. stole the Y fact that he vino was otro en king. su lugar. And another one came in his place. Así que no te creas, So do not por believe, más orgullo que tengas, because from all the pride that you may have, que si tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, that if you don't do what God se va a told you to quedar do, sin hacer. it's going to not be done. Aquí vino el hijo The son came y terminó and he finished lo que su padre what his no father tuvo el carácter did not have the para character reconocer y hacer. to recognize and do. Que nadie Let no one robe tu corona. steal your crown. Perdona, Forgive, aprende learn a respetar to a respect tus autoridades. your authorities. Aprende a Learn no usar la palabra como justificación. to not use the word as a justification. Aprende Learn a que Dios es bueno, that God is good, que es amor, that he is pero love, también es fuego consumidor. but he's also consuming No fire. permitas Do not que allow situaciones como esta that te situations like roben this tu one eternidad. steal your eternity from you.
Quiero leer otro versículo I want to read another que me lo verse dio Adriana y que se encuentra en Abdías capítulo 1 del 3 al 4. that Adriana gave to me, and this is Obadiah chapter 1, 3 and 4. Dice, ese es Dios hablando. This is God speaking. Dice, has sido engañada por tu propio orgullo, The pride of your heart has deceived you, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de la montaña. you who dwell in the cleft of the rock, whose habitation is high. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? You who say in your heart, who can bring me down to the ground? Te preguntas con arrogancia. You ask yourself in arrogance. Pero aunque te remontes tan alto como el águila Though you ascend as high as the y eagles, construyas un nido en las estrellas, and though you may set your nest among te the haré stars, caer from there I will bring you down estrepitosamente, very loudly, dice el Señor. says the Lord. Si tienes un don, If you have a gift, si eres cristiano, if you're a Christian, pero no tienes un carácter, but you don't have a character, el orgullo pride está ahí. is there. Vamos a ver los frutos del. Yo iba a hablar de los frutos del Espíritu. I wanted to talk about the fruits of No the puedo. Spirit, but I can't. No acabamos. We will never Pero si usted end. no tiene amor, But if you don't have love, gozo, if you don't have joy, paz, if you don't have peace, benignidad, if you don't have fe, kindness, faith, dominio propio, self-control, examínese. examine yourself. ¿Cuál falta? Templanza, paciencia, aleluya. Patience La paciencia. and temperance. Verifíquese que no esté contaminado con un poco de orgullo. Examine and verify yourself. Maybe you might be contaminated with pride. En resumidas cuentas, To summarize, el carácter the character es el reflejo del fruto del Espíritu is a reflection of the fruit of the Spirit que se forma a través de la fe en Cristo, that is formed through faith in Christ, de la obediencia, through del obedience, sometimiento a su palabra through submission to His Word, en todas las áreas de tu vida. in all the areas El of your problema es life. que la gente quiere someter la palabra The trouble is o that people want to someterse a la palabra submit to the Word solamente en la iglesia, only in church. pero que te hagan algo en el carro, en el camino, But if someone does something o to que you in the alguien te car haga on the algo way en home, Walmart, or someone does something to you at Walmart, o a lo mejor pues, puedes estar años sin perdonar a alguien. maybe you can be years without forgiving someone. Escuché una frase, I me heard a corrigen, phrase que los dones son un regalo. that the gifts are gifts. Es bien, cuando te dan un regalo, chévere, ¿verdad? When someone gives you a gift, it's very Lo nice. abrimos, We open lo it, usamos, we use it, nice. very nice. Pero la diferencia entre los dones y el fruto But the difference between the gifts and the es fruits que los dones son un regalo, is that the gifts are gifts, pero el fruto se tiene que cultivar. but the fruits must be Y cultivated. como da trabajo, And because it gives a lot of work, preferimos el don sometimes we prefer the sobre el gift fruto. over the fruit. El don no te salva, The gift does not el save you, fruto sí. the fruit does. Yo siempre he querido sembrar cebollas y cositas en casa. I've always wanted to seed onions and things at home. Lo he intentado. I have tried. Si por mani se mueren. Si es por- Mira, Aira no me If le it dio a la depends on batería the ahora, no me le pastor- dio. If it depends on the pastor, it will just die. Pero es que eso da trabajo. But that they Una requires vez work. intentamos hacer fresas, ¿verdad? One time we tried to seed strawberries, Y usted tiene que estar pendiente de la tierra. and you have to pay attention to the Usted tiene que ground. echarle agüita. You have to water it. Usted tiene que sacarle los gusanitos que se You pegan. have to take the worms that are get Los stuck to it. gusanos que se llaman orgullo, ¿verdad? The worms that are called pride, you know. Tienes que sacarle eso. You must take that Y out. como da trabajo, And because it takes a lot of work, pues se termina muriendo. well, it ends up Y dying. no le digo de no sé cuántos dólares, no va a decir. And I'm not going to tell you how many dollars. Adriana quería un jardín en la casa. Adriana wanted a garden in the house. ¿Cuánto fue? Yo no. Como $80. It was like $80. Hermano, lo invito para que vaya a mi casa. My brother, I invite you to come to my house. Lo que hay es hierba seca. We have dry grass. Las dejó morir.
She let them Porque da die trabajo. because it Porque hay que requires ser work. constantes. Because you need to be Porque hay que constant. darle tiempo. Because you need to dedicate Hay time. algunas personas hasta le hablan a las plantas. There's some people that even speak to the plants. Aquí la experta es Pastora Silvia. Esa sí es mi héroe. Pastor Sylvia is my Ella sí hero. tiene un montón de plantas She has a hermosas. lot of plants and they're beautiful. Da trabajo el fruto. It requires work for El it to bear fruto del fruit. Espíritu también necesita un poco de trabajo. The fruit of the Spirit poco also de requires tiempo. a little work, a little Vamos a dejar de time. ser tan emocionales, tan Let's stop being mediocres. so emotional, so Vamos a mediocre. meternos en la palabra. Let's dive in the Vamos a word. meternos en ayuno, en oración. Let's go into Vamos a fasting and praying. atrevernos a presentarnos al Señor. Señor, Let's take a examina mi chance and vida. go before the Lord and ¿Qué say, tengo? ¿Qué examine tengo my que life. cambiar? What do I have that needs to change? Yo no quiero el orgullo. I don't want No pride. quiero estar disfrazada. I don't want to be disguised. Quiero estar vestida I want to be con un clothed traje de novia. with a wedding Blanco, gown, white, esperándote. waiting for Cuando you. suene la trompeta, For when the trumpet Dios viene a sound, buscar una iglesia vestida de novia. God comes to church Él no viene a buscar una iglesia to get disfrazada a church dressed as a con bride, máscaras, not disguised, donde not están with ocultando el costume, orgullo, because we're hiding donde pride están away. ocultando la falta de perdón, We're hiding the lack of donde están forgiveness. ocultando We're los hiding frutos de la the carne. fruit of the Y flesh. casa de gracia, And house of grace, nos vamos a levantar we're going to como una rise iglesia up as a church que va a entender that is going to que understand solamente that en only humillación, in en humbleness, entrega, in en sometimiento surrendering, in submitting ourselves está el cumplimiento is the fulfillment de la palabra que anhelamos ver. of the word that we long to see. ¿Cuál es la solución? What is the solution? ¿Cuál es la solución? What is the solution? El tercer punto The third point y el último. and final. Reconocer quién es el rey y quién es el siervo. Recognize who is the king and who is the servant. Hazte esta pregunta. Make yourself this question. ¿Quién es el rey aquí? Who is the king here? ¿Quién murió por mí? Who died for me? ¿Quién me santificó? Who sanctified me? ¿Quién derramó su sangre en Who- un madero? Who shed his blood in a ¿Quién me cross? sanó a través de su llaga? Who healed me through his wounds? ¿Quién rompió mis cadenas? Who broke my chains? ¿Quién me devolvió la alegría? Who gave me back ¿Quién the me dio el joy? gozo? Who gave me back the ¿Quién me joy? dio la libertad? Who gave me the freedom? ¿Quién me dio la salvación Who de gave mi me alma? the salvation of my ¿Quién soul? fue? Who was it? ¿Quién fue? Who was it? Se llama Jesús. His name is Se Jesus. llama Jesús. His name is Jesus. Se llama Jesús. His name is Jesus. Se llama Jesús. His name is Jesus. Aleluya. Hallelujah. Oh, mi alma te adora, Señor. My soul worships you, Lord. Se llama Jesús. His name is Jesus. So Él es el rey So he is the king, y nosotros somos los and siervos. we are the servants. Reconoce que no somos Dios Recognize that we are not God para tomarnos un lugar que no nos to corresponde. take a place that does not belong to us. Jamás en la vida Never in my life. usted pensó, tal You vez, thought, maybe, que el tener orgullo that the fact that you have pride era usurpar el lugar de Dios. would be to usurp the place that belongs to the ¿Usted se Lord. imagina que feo se escucha? You imagine how ugly that sounds? Que te digan, no, es que tú quieres ser Dios. I say, oh, you want to be God? Y pensar que a veces con nuestras actitudes lo hemos hecho. And to think that sometimes with our attitude we have done that, Claro, no lo vamos a lograr. we're never going to make it. Pero la intención But the intention te puede llevar al infierno. could bring you to hell. La gente puede ver la unción, People can see the anointing, pero Dios ve el corazón. but God sees the heart. ¿Cuál es nuestro mejor ejemplo? What is our greatest ¿Cuál es example? nuestro mejor ejemplo? What is our greatest example? Filipenses 2, 6 al Philippians 8. 2, 6 through 8. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Jesus has always been as God is, but he did not hold to his rights En as God. cambio, In return, renunció a sus privilegios divinos. he put aside everything that belonged to him, Adoptó la humilde posición de un esclavo and he made himself the same y as a servant nació como un ser humano. who is owned by someone. Cuando apareció en forma de hombre, He became human by being born as a man. se humilló a sí mismo After he came as a man, he en gave obediencia a up his Dios important place and y obeyed murió en una cruz by dying on a como cross morían los criminales. as the criminals used to Si die. Dios, If God, siendo Dios, being
God se humilló humbled por ti y himself por mí. for you and I. ¿Por qué te cuesta tanto Why does it cost you humillarte so por much? Él? Humble yourself for Someterte him. a Él. Submitting Humillarse a su yourself to him. palabra. Humble ¿Por yourself qué? to ¿Por his qué? word. Why? Por el orgullo. For pride. Por el orgullo. Because of pride. No podemos entender We cannot que understand Jesús siendo Dios that Jesus being no le God, importó ser igual a Dios. he did not mind being as God. Se humilló hasta la He muerte humbled himself till death para darte salvación. to give you salvation. Y a veces no queremos siquiera. And sometimes we don't even want. La solución es la humildad. Solution is humility. ¿Qué diferencia hay aquí? What difference is there here? Hablamos la semana antipasada de Saúl, ¿se The acuerda? previous, not last week, but the week before, we spoke about Saúl Saul. lo que hizo fue que dejó vivo a un par de ovejas, ¿verdad? What Saul did is that he left alive maybe a couple of cattle. Dios le había dicho que matara a todo el mundo, pero dejó a cositas vivas por ahí. God told him to kill everything, but he left a few things alive. No fue una cosa del otro mundo, digo yo, He wasn't a big deal, I might pero say, desobedeció. but he disobeyed. Usías Uzziah tampoco hizo algo del otro mundo. also didn't do something that was the worst thing ever. Él simplemente quiso quemar incienso He simply wanted to burn y incense tomar el lugar de los sacerdotes. and to take the place of the priests. Sin embargo, David But David mató, killed, adulteró. adulterer. ¿Qué más hizo? What else did he do? Dígame. What else? Mintió. He lied. ¿Qué más? What else? Hizo de todo un poco, ¿verdad que He sí? did a little bit of everything, right? Sin embargo, David era conforme al corazón de Dios. Nevertheless, it was according to the heart of the ¿Qué te Lord. quiere decir esto? What does this mean? Que no importa lo que qué tan malo haya sido lo que tú hayas hecho. That it doesn't matter how bad can be what you did. La humillación ante tu falta The humility before es quien te hace your agradable y agradable y acepto delante del is what Señor. makes you likable and accepted No fue before que the Lord. mataste a alguien, It's not because you no killed fue que te someone. robaste el banco, It's not that you stole the no fue que bank. te robaste un lápiz en Walgreens. It's not that you stole a pencil at Es Walgreens. la actitud de tu corazón It's the attitude of your heart. cuando reconoces When you que le has recognize fallado, that you have failed cuando the Lord. reconoces When you recognize que has herido su corazón, that you have wounded his cuando heart. reconoces When you que recognize a veces that has sometimes querido tomar el lugar de Dios. we have wanted to take the place of God. Usurpación Usurpation. espiritual. Spiritual usurpation. Cuando el Espíritu de Dios te lleva al desierto, como en el caso de Jesús, When the Spirit of God takes you to the desert, like in the case of Jesus, el enemigo siempre va a querer the enemy is always going to llevarte al try pináculo del to templo. take you to the pinnacle of the temple. Jesús estaba en su mejor momento. Jesus was in his best Jesús time. estaba metiéndose ahí en intimidad con su Padre. Jesus was getting into an intimacy with his Así Father. que no se confíe So do not en su trust mejor yourself. momento. Do not trust yourself in your Satanás best como una moment. serpiente Satan as a va a serpent venir is going to y lo va come a querer llevar al pináculo del and he's going to templo. want to take you to Y the te va a pinnacle of the decir, temple. tírate. And he's going to Tú tell you, tienes throw un Dios en los yourself. cielos. You have a God Él in te va a heaven sostener. and he will Él sustain no te va a you. dejar. He will never leave Pero you. tu posición como hijo But your position es as a decirle, child is to say, escrito está, written it solo is. a tu Dios Only adorarás. to your God you will Solo a tu worship. Dios adorarás. Only God you will worship. Escrito está. It is written. Las consecuencias The consequences pueden ser eternas, can be eternal. pero hay solución. But there is a solution. La humillación The humbleness y la humildad and humility. no es pobreza, It is not to be poor. no es vestirse mal. Ay, mira qué humilde. It is not to dress bad. Oh, look at him, so humble. La humildad Humility es cuando rechazamos is when you reject el justificarnos the fact that we justify ourselves con la palabra de Dios. with the word of the Lord. Humildad Humbleness es dejar de justificarnos is to stop justifying ourselves usando el lenguaje de Dios. using the language of God.
a nuestra conveniencia. to our own convenience. Y cuando nos sometemos a su obediencia And when we submit to His y obedience, esperamos el tiempo de Dios and we wait the y time of esperamos God, el impulso de Dios and we wait for the push of para the que Lord, entonces el verdadero cumplimiento profético se haga real. so that the true fulfillment of the Lord becomes Yaisa, real. prepárate. Ya vamos a terminar. Jaisa, you might get ready. We're about to finish. Entonces sus propósitos en nosotros se cumplen. Then His purpose in us come to fulfillment. El don puede impresionar a mucha gente, The gift can impress a lot of people, pero el carácter but the character es lo que impresiona a Dios. is what impresses the Lord. Cuando nos dicen y nos dicen y nos dicen When we are told and we're told y and we're told, sabemos and we know que callar no es lo que queremos, that to be quiet is not what we want to do, pero es lo que debemos. but is what we must do. Yo me imagino a Dios levantado orgulloso de nosotros. I imagine God rising up so proud of us. Hizo lo que tenía que hacer. They did what they needed to do. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Are we doing what we need to do? ¿O nos estamos disfrazando? Or are Jesús, we disguising ourselves? te adoramos, Jesús. We worship you, Lord. La Biblia dice The Bible en el says Salmo 138:6, yo in creo que Psalms no está allá. 138:6, Dice, aunque el Señor es grande, says, even though the Lord is big, se ocupa de los humildes, He takes care of the humble, pero se mantiene distante de los orgullosos. but He remains distant of the haughtiness. Tengamos pendiente una cosa. We must be vigilant of something. A veces sentimos al Señor lejos de nosotros. Sometimes we feel the Lord far away from us. Dice la palabra The word says que Él mira de lejos al altivo. that He looks the person filled with haughtiness from far away. Hasta que tú no saques el orgullo, Until you don't let pride out of you, el Dios de los cielos no se va a acercar. the God of heavens will never come Por más close. que lo intentes, You can try and por try más and que lo try. intentes, You can try time and time again. Él no se va a acercar. He will not come close to you. Pero si hoy decides But if today you olvidarte de decide lo que pasó, to forget about what happened, dejar de justificarte, to stop justifying de usar la yourself, palabra porque me conviene, or use the word as your si hoy convenience, decides perdonar, if today you choose to si hoy forgive, decides aceptar corrección if today you choose to accept y correction decir, and to say, Señor, Lord, como dijo Jesús, as Jesus pasa de said, mí esta copa, pass this cup from me, pero si no, but if not, que se haga tu voluntad let your will be y no la done mía. and not my will. Hoy, Casa de Gracia, ponte de pie. Today, House of Grace, if Hoy you can vamos a stand onto tomar your una feet, actitud today we're going to take an que le vamos a attitude decir, Señor, and we're going to say, que Lord, no se haga mi voluntad, let not my will be no done. cumplas mis Don't caprichos. fulfill my Quiero que stubbornness. cumplas tus I propósitos. want you to fulfill your Quiero que purposes. tu palabra I want your word, profética en mi vida your prophetic word se in my cumpla. life to be fulfilled. quiero que se I cumpla want it to cada be promesa fulfilled. Every que me has promise hecho. that you haven't done. Ya no voy a detener el cumplimiento I'm no longer going to stop the ni la fulfillment manifestación de tu gloria or the manifestation por of your estar glory disfrazada. by being Hoy me disguised. quito el disfraz Today I take away my y costume le digo, Señor, and I say, Lord, aquí estoy. I am Te here. presento I present to you como en un espejo as a a mirror cara descubierta with a face that's uncovered. y te digo, And I say to you, and I say to you, que no viva yo, let not myself be the sino one que living, viva Cristo en mí. but let Christ live in me. Yo quiero hacer un llamado, pero vamos a cantar. I want to make a calling, but let's sing. Un llamado a la salvación A calling to y un salvation llamado para activar la humildad. and a calling to activate humility. Vamos a adorar al Señor. Let's worship the Levanta Lord. tus manos, piensa. Lift up your hands. Lázaro escuchó aquella piedra. Oh, mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora. My soul worships you, Lord. Los jóvenes pueden ir pasando. Eso es. Vamos. Levanta tus manos, adora. Lift up your hands and worship the Lord. Oh, te adoramos, Señor. Solo los jóvenes. Only the youth may leave.
cambia cuando Él me toca. Todo cambia cuando Él me toca. Todo cambia cuando Él me toca. Queremos hacer un llamado We want to make a calling a la salvación. to salvation. Si hoy llegaste aquí If today you got to the house, y tal vez nunca has conocido al Señor o lo conociste, you got to this place and maybe you've never known the Lord or you knew the y Lord, tal vez gente con orgullo te hirió el corazón, and maybe people filled with pride wounded your heart, tal vez la iglesia maybe the church te lastimó, wounded you, cargas con una palabra, you carry a word, cargas con un llamado. you carry a calling. Hoy hago un llamado a la salvación Today I make a calling to para aquellos que salvation. necesiten volver a empezar. For those who need to begin Que once le diga a again, Jesús, you can say, yo no Jesus, quiero seguir así. I don't want to Yo continue no being quiero this seguir way. solo. I don't want to continue being Necesito tu alone. ayuda. I need your help. Necesito tu fortaleza. I need your strength. Y como dice el pastor, si usted está seguro And as the que pastor si suena says, la trompeta hoy, if you're sure that if the va trumpet con sounds él. today, you're going with him. levante la mano. Lift up your hand. Levante la mano. Lift up your hand. Levante la mano con los ojos cerrados todo el Lift up mundo. your hands. Everybody with their eyes closed. Si usted no levantó la mano, If you did not lift yo up te your invito a hand, que corras al altar. I invite you to run to Corre the al altar. altar. Run to the altar. Corre al altar. Run to the altar. Jesús te está esperando Jesus is waiting para for you sanarte, to heal you, para restaurarte, to restore you, para darte una nueva vida. to give you new life. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. Aleluya. Hallelujah. El segundo llamado, The second calling, si necesitas que Dios trabaje contigo. if you need for the Lord to work within you, Y vamos a poner en práctica la predicación. and we're going to put in practice the preaching. No importa el tiempo, Doesn't matter the time, no importa cómo te llames. doesn't matter your name, Deja el orgullo leave the pride. y ven al fuego del altar Come to the fire of a the altar recibir to receive lo que Dios tiene para ti. what God has for you. El Señor quiere The bendecirte. Lord wants to El bless Señor you. quiere fortalecerte. The Lord wants to strengthen El you. Señor quiere The sanarte. Lord wants to heal you. No necesariamente que pases al frente. Not necessarily for you to come to the Significa que front. tú cargas el orgullo. Means that you're carrying Tal pride. vez es porque has sido herida a causa o herido a causa del orgullo. Maybe it's because you've been wounded Yo te invito al because of frente. pride. I invite you to Si come to the necesitas front. oración, If you need el prayer, Espíritu de Dios está aquí. the Holy Spirit is El here. Espíritu de Dios está aquí. The Holy Spirit is Son here. las 4:30. It is 4:30. Vamos a cantar. We're going to sing. Vamos a adorar. We're going to Vamos a worship. ministrar. We're going to Y si el minister. tiempo avanza, ya mismo despedimos. And if the time goes by, we will dismiss you. Vamos a adorar al Señor. Let's worship the Lord. Vamos, levanta tus manos y provoca la presencia de Dios. Come on, lift up your hands. Aleluya. Lo imposible acontece. The impossible is going to happen. Vamos, levanta tus manos. Adórale. Adórale. Come on, lift up your hands and worship Him. Worship Him. Aleluya. Hallelujah. La gloria del Señor te sorprenderá, 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 te sorprenderá. Y tu dulce voz la escuchó, aquella piedra se removió y removerás dentro de mí lo que no me deje vivir en ti. Y tu dulce voz la escuchó, aquella piedra se removió y removerás dentro de mí lo que no me deje vivir en ti. Y tu dulce voz la escuchó, y aquella piedra se removió y removerás dentro de mí lo que no me deje vivir en ti. Y tu dulce voz la escuchó, aquella piedra se removió y removerás
tócame, ven y 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 tócame. Y ven y tócame, ven y tócame, Ven y tócame, ven y tócame. ven y tócame, ven y tócame, ven y cámbiame. Vamos a seguir ministrando, porque el Espíritu de Dios está aquí. We're going to Si usted continue tiene que ministering salir calladamente por la parte de atrás, because the Spirit of the Lord is here. If you need to go con quietly, do it through respeto a the lo que back. aquí se está desatando. With respect to what's being unleashed Si usted over here. necesita If you el need poder de Dios sobre su vida, the power of God over pase your al life, frente, come to the altar. pase al frente. Come to the Ven y altar. llénate del fuego. Come and fill yourself Ven y with the llénate fire. de la Come unción. and fill yourself with the anointing.